Gálatas 3, versículos 6 al 14, pero yo solo voy a leer los últimos dos versículos. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bien, este tema lo he titulado La justificación por la fe, una promesa. La justificación por la fe, una promesa. Y es que, como vamos a ver el día de hoy, esto de la justificación por la fe sola no es solamente una doctrina neotestamentaria, o sea, del Nuevo Testamento, sino que era realmente algo que ya se estaba anunciando, algo que ya se había prometido y que en cierta manera ya se estaba ejecutando. Obviamente desde una perspectiva muy diferente a lo que ahora nosotros de este lado de la cruz experimentamos, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho otras veces. Pero, otra vez, esto no era algo nuevo. Así que, tras haber mostrado, hermanos, a los creyentes gálatas, con base en su propia experiencia, que ellos fueron justificados por fe, acuérdense que estamos dentro del contexto de que Pablo está defendiendo la doctrina de la justificación por la fe sola. Ese es el contexto más general. Está defendiendo la doctrina de la justificación por la fe sola. Y como decía, tras haber mostrado a los creyentes gálatas, con base en su propia experiencia, que ellos fueron justificados por la fe y no por las obras de la ley. Y cuando hablo o decimos de su experiencia, fue lo que vimos la vez pasada, de cómo el creyente experimenta la obra del Dios Trino, ¿no? En la justificación. Todos de alguna manera han experimentado esa obra. Pero Pablo ahora defiende esta doctrina a partir de las Escrituras. Y bueno, como debe ser defendida toda doctrina en realidad, a partir de las Escrituras. Y sin lugar a duda, hermano, los judaizantes seguramente citaban muchos pasajes del Antiguo Testamento para apoyar sus mandatos legalistas. Seguramente apelaban a muchos textos de la ley, ¿no es cierto?, para ellos decir que pues tenían que vivir bajo los ritos de la ley, debido a que sus interpretaciones de esos pasajes se basaban en una antigua tradición rabínica que gozaba de gran aceptación y reverencia. A muchos creyentes judíos de Galacia y otros lugares les sonaban persuasivos los argumentos. O sea, si llegaban los judaizantes y les decían: no, pero es que mira, esto es lo que dice la ley y esto es lo que quiere decir, y entonces es como tenemos que vivir. Seguramente muchos caían también en la trampa, por decirlo de alguna manera. Eran persuadidos. Así que en Gálatas 3, del 6 al 14, Pablo desenmascara estas interpretaciones erradas y muestra que los judaizantes eran herejes en su doctrina porque su entendimiento de las Escrituras era equivocado. Aquí un breve comentario. Noten, los judaizantes eran herejes por la doctrina que enseñaban. Ahora, Pedro, Bernabé y otros tantos creyentes, tanto de Antioquía como de Galacia, etcétera, no precisamente eran herejes. Se habían dejado enredar por las artimañas de estos hombres. Pero ¿quiénes eran los herejes? Los que traían esta enseñanza falsa. En este caso particular, los judaizantes. Su primera línea, entonces, de los judaizantes, su primera línea, o más bien, perdón, en el caso de Pablo, que va a defender la doctrina de la justificación de este error, su primera línea argumentativa con base en el Antiguo Testamento es positiva, o sea, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Es decir, muestra lo que hace y caracteriza la fe bíblica verdadera. Eso es lo primero.
En segundo lugar, o su segunda línea de argumento es negativa, ya que muestra lo que la justicia de las obras no puede hacer, para luego terminar con la esperanza positiva en Jesucristo. Otra vez, ese será el bosquejo que vamos a seguir el día de hoy. Una prueba positiva, una prueba negativa y una esperanza positiva. Entonces, sin más preámbulos, hermanos, hablemos de la prueba positiva del Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo Pablo trae un argumento, una prueba positiva desde las Escrituras del Antiguo Testamento de que la justificación por la fe era algo que ya se había prometido. Versículos 6 al 9. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, esta palabra me encanta, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea que no fue mera coincidencia, vamos a ver en un momento, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hermanos, la prueba positiva de Pablo de que el Antiguo Testamento enseña la salvación por fe y no por obras. Yo espero con la ayuda del Señor que esto de verdad quede bien claro, porque incluso dentro de la Reforma hay malos entendidos, malas interpretaciones que de alguna manera ven el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto diferente a lo que las Escrituras realmente lo presentan. Pero la prueba positiva de Pablo aquí de que el Antiguo Testamento enseña la salvación por fe, sí, el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, enseña la salvación por fe y no por obras, gira alrededor de Abraham, padre del pueblo hebreo y patriarca supremo del judaísmo. O sea, Pablo va a ir hasta la médula del asunto, ¿no es cierto? Va a ir a aquellos a quienes ellos consideraban su padre, ¿no es cierto? Su padre físico y espiritual. Sin duda alguna, los judaizantes utilizaban a Abraham como prueba segura de que la circuncisión era necesaria para agradar a Dios y ser aceptables para Él. Seguramente ese era un argumento. Si nuestro padre Abraham, a quien les fueron dados los pactos, la promesa, etcétera, fue circuncidado, y según el relato de Génesis 17, dice que esa iba a ser una señal por pacto perpetuo, entonces debe continuar la circuncisión. Después de llamar a Abraham por primera vez que saliera de su lugar de origen en Ur de los Caldeos, el Señor prometió en Génesis 12, versículos 2 al 3, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham y sus descendientes recibieron después el mandato de circuncidarse como señal de su pacto con Dios. Y esa palabra después la subrayo. Y en un momento vamos a explicarlo. Vuelvo y repito, Abraham y sus descendientes recibieron después el mandato de la circuncisión. Y como una ilustración permanente de la necesidad de una limpieza espiritual del pecado, algo que los judaizantes no entendían. Ellos seguían creyendo, seguían pensando que la circuncisión, como señal del pacto abrahámico precisamente, tenía que continuar. Si ellos eran hijos de Abraham, pues ellos tendrían que seguir circuncidando, no solo como algo meramente higiénico, que cualquiera lo puede hacer, pero
como algo realmente espiritual, de carácter espiritual. Y en Génesis 17:10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. La incisión del prepucio que cubre el órgano reproductivo del hombre tenía como significado la necesidad de cortar de raíz, de cortar el pecado de raíz en el corazón humano, en especial el pecado inherente que se transmitía de una generación a la siguiente. O sea, eso estaba ahí. Seguramente ellos tomaban estos pasajes de Génesis y decían, ¿lo ven? ¿Lo ven? Ahí está. Tenemos que seguirlo haciendo. Pero ellos no entendieron al menos tres cosas. Primero, que la señal se le mandó después de la promesa. La señal de la circuncisión vino después. Segundo, que en realidad la circuncisión era solo una ilustración de la permanente necesidad de limpieza espiritual. Y tercero, que tenía como significado la necesidad de cortar el pecado de raíz en el corazón del hombre. Estaban perdidos los judaizantes en ese sentido. Ahora, los judaizantes articulaban ambos relatos, estos que acabo de leer en Génesis, y salían con su argumento más o menos así. ¿No resulta obvio que si el resto del mundo, es decir, los gentiles, van a participar de las bendiciones prometidas a Abraham, primero deben recibir la señal que marca y distingue al pueblo de Dios, es decir, los judíos? Y decían eso porque también ahí en Génesis 17, Dios le dice a Abraham que cualquier extranjero que quisiera entrar o ser parte del pueblo de Dios también tenía que recibir la señal de la circuncisión, ¿no es cierto? Entonces ellos seguían con esa mentalidad. Ellos creían que, si algún gentil quiere ser parte del pueblo de Dios, entonces tiene que recibir también esa señal. Si todas las naciones de la tierra serán benditas en Abraham, tendrán que volverse como Abraham y someterse a la circuncisión. O sea, como si el beneficio de ser parte del pueblo de Dios y de ser heredero de las promesas que fueron dadas a Abraham dependieran de la circuncisión. No obstante, ese no es el argumento lógico. Les contesta Pablo. Esto es como una diatriba, ¿no? Es como una conversación implícita aquí. Al citar Génesis 15:6, que es el texto que está citando Pablo aquí, el apóstol les pregunta, ¿acaso no saben que incluso así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? O sea, eso es lo que dice Génesis también. ¿Por qué ustedes toman una cosa y sueltan la otra? En otras palabras, ¿no es cierto? ¿Por qué olvidan esto también? ¿Cómo fue que Abraham fue justificado para con Dios? ¿En base a la circuncisión? No. Simplemente en base a la sola fe. ¿Ven que esto de la justificación por la fe no es solo del Nuevo Testamento? Sola fe. Se les olvidó, seguiría diciendo Pablo, el hecho de que las Escrituras ya habían atribuido justicia a Abraham por la fe y que Dios le mandó a circuncidarse muchos años después de habérsele contado como hombre justo gracias a que creyó en Dios. O sea, esto de la justificación nada tiene que ver con la circuncisión. Nada tiene que ver. Y hoy día lo mismo podemos decir de cualquier otro tipo de ceremonias, ¿no? Como el bautismo. Eso nada tiene que ver. Tras haber pasado unos 10 años de la primera promesa de Dios, sin que Sara, su esposa, tuviera hijos, Abraham oró. Esto está en Génesis 15, versículo 2. Señor Jehová, ¿qué me darás? O sea, refiriéndose a la promesa del hijo, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? El Señor entonces lo llevó afuera, versículos 5 al 6, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia.
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pregunta, ya vimos Génesis 12, estamos en el 15. ¿Abraham ya había sido circuncidado? Todavía no. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y fue justificado. Pasaron por lo menos, oigan esto, de la primera aparición a la segunda pasaron 10 años aproximadamente. Ahora, pasaron por lo menos 14 años después de este acontecimiento de Génesis 15, antes de llegar a Génesis 17. O sea que de la primera aparición al mandato de la circuncisión pasaron por lo menos 24 años. 24 años en los que Abraham vivió como un hombre justo delante de Dios sin la circuncisión. Eso es importante. Y eso era algo que los judíos habían obviado con o sin intención. Yo creo que más intencional definitivamente, pero eso era algo que habían obviado. Pablo empleó el mismo argumento en su carta a la iglesia de los romanos, al hablar de cuán bienaventurados son los creyentes. Esto está en Romanos 4 del 7 al 12. Al hablar de cuán bienaventurados son los creyentes cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, a quienes el Señor no inculpa de pecado. O sea, ¿está hablando de qué? Pues de creyentes que han sido justificados, ¿no es cierto? Y el apóstol les pregunta allí en Romanos 4, ¿es pues esta bienaventuranza, la bienaventuranza de la justificación, es solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pregunta, ¿cómo pues le fue contada a Abraham la fe por justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Bueno, ustedes ya saben la respuesta, ya se las di. Pero estamos siguiendo el relato, ¿no?, de Romanos. ¿Cómo les fue contada esa justicia a Abraham? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión. Oigan esto. Aquí tenemos el porqué de la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Eso era todo, la circuncisión. Era solamente una señal de algo que ya había ocurrido en su vida, pero para nada dependía de la circuncisión. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Ven? Abraham fue justificado muchísimo antes de la circuncisión. Y no solo eso, sino que aquí explica el propósito o para qué. Esto fue intencional. Oigan esto, hermanos, fue intencional. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Bendito el Señor. Por eso se le prometió y se le justificó mucho antes de la circuncisión. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Usted y yo estamos ahí? Si somos creyentes. A fin de que también a ellos, o sea, a nosotros, la fe les sea contada por justicia. Wow. Esto es una gran noticia, hermanos. Esto es una gran noticia. ¿Ven cómo desde el Antiguo Testamento Dios ya tenía algo intencional con el pueblo gentil? Esto no fue algo que se le ocurrió de última hora. Cuando Pablo dice que esto era un misterio, ya saben que es un misterio. No era un enigma, no era algo que estaba oculto. Un enigma es cuando tú llegas a una pared y choca, no hay nada más después. No. Esto no era un enigma. Esto era un misterio. Y a diferencia del enigma, el misterio es algo que ya se ha venido diciendo, es algo que ya se ha prometido, algo que ya en parte se ha realizado, pero que todavía no se ha revelado completamente. Esa es la diferencia. Pero ya estaba en el Antiguo Testamento.
Los judaizantes, como la mayoría de los demás judíos de aquel tiempo, habían invertido por completo la relación entre circuncisión y salvación. La circuncisión, hermanos, solo era una marca, nunca el medio de la salvación. Ellos habían invertido el orden. No es que la circuncisión vino como señal de ser justificado, no. Ellos decían, es que tienes que ser circuncidado para justificarte. Lo opuesto a lo que tenemos allá en el relato de Génesis, ¿no es cierto? Lo opuesto. Dios estableció la circuncisión como una señal física que identificaba a su pueblo y le apartaba del mundo pagano e idólatra que le rodeó durante el tiempo del antiguo pacto. Por eso era. La circuncisión es un acto externo y físico que carece de efecto en la obra espiritual de la justificación. Carece de significado, definitivamente. Dios dio la señal de la circuncisión a Abraham mucho después de haberle declarado como justo a causa de su fe. Siempre ha sido cierto, hermanos, como dice Pablo también en Romanos 2, versículos 28 al 29, siempre ha sido cierto que no es judío el que lo es exteriormente. Como dice en Romanos 9, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿verdad? Bueno, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eso no importa en términos espirituales, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es ¿cuál? La del corazón, en espíritu, no en letra. La circuncisión física era una cuestión terrenal de identidad ceremonial con el pueblo de Dios, mientras que la salvación es un asunto de identidad espiritual con Él. Y si el símbolo terreno no tiene su respaldo espiritual genuino, que es la fe, entonces carece por completo de valor. Es como hoy día en el nuevo pacto, alguien que dice que ha creído viene y se bautiza. Les digo algo, y esto pues va para todos, para los que ya son y para los que están en ese proceso. El mero bautismo no salva. Porque si no tienes la esencia de lo que significa realmente el bautismo, simplemente fue un chapuzón de agua. Así mismo. De nada sirve. Lo mismo ocurría con la circuncisión. Si el símbolo terreno no tiene respaldo espiritual genuino, que es la fe, carece por completo de valor. En una de sus denuncias más fuertes del judaísmo deslustrado, Jesús dijo en Juan 8, versículos 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. O sea, el Señor no desconocía eso, obviamente. Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Si fueseis hijos de Abraham, en el sentido real de la palabra, en el sentido espiritual, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os hablo la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le prometió? Le creyó. Ahora viene el mismo Dios que se le apareció a Abraham, porque era el mismo. Acuérdense lo que apareció allá en Génesis 2, en Génesis 15. Fue una cristofanía. Viene el mismo Dios que se le apareció a Abraham y les dice, aquí estoy entre ustedes. Y no le creyeron. Esa es una inconsistencia muy grande. Porque a diferencia de estos judíos que decían ser hijos de Abraham, Abraham sí le creyó a Dios. Ellos no le creyeron. Vosotros, por eso, sin temor a dudas ni nada, les dice una de las frases más fuertes: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Al contar con su nacionalismo ceremonial, los judíos legalistas se imaginaban que eran parte de la herencia tanto racial como espiritual de Abraham.
mientras que en realidad solo estaban en la herencia espiritual de Caín, quien con su rechazo a la manera como Dios hacía las cosas, no solo siguió su propio camino, sino también el de Satanás. Así estaban los judíos en tiempos del Señor. Lo que Jesús mostró en esta ocasión fue que, sin importar qué linaje físico pueda tener una persona, si no tiene fe en Dios, tampoco es descendiente espiritual de Abraham. Punto. No se diga más. Si no tiene fe en Dios, no es descendiente. Fue secundario que Abraham se convirtiera en el progenitor físico del pueblo judío. Eso fue lo de menos. Ante todo, él fue padre espiritual de todos los que creen en Dios, sin importar cuál sea su raza o nacionalidad. Ese es el punto principal. Tal como sucedió con Abraham, versículo 5 de Gálatas, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que los creyentes del nuevo pacto somos salvos de la misma forma que fue salvo nuestro padre Abraham. Para volver a recalcar la importancia absoluta de lo que estaba diciendo, Pablo añadió: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, por si hay dudas, son los que creen los que realmente son hijos de Abraham y herederos según la promesa. Así insistió a los judíos de Galacia, en lo mismo que Jesús recalcó a los judíos incrédulos de Jerusalén. Solo creyentes genuinos, los que son de fe, tienen el derecho de afirmar su relación espiritual con Abraham como ancestro y con Dios como Padre. Los creyentes no tenemos ningún temor de decir que Abraham es nuestro ancestro, nuestro padre en un sentido espiritual. Los judíos que no tienen fe en el Señor Jesucristo no son verdaderos hijos de Abraham, en tanto que los gentiles que creen en Él lo son. O sea, que somos más hijos de Abraham nosotros que los mismos judíos que no creen. Como en una personificación de la palabra de Dios, el apóstol prosigue a decir que la Escritura, ese era el versículo que dije hace un momento, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Y cuál era la buena nueva? Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las naciones. Ahora, noten, no es que la salvación de los gentiles dependa de lo que Dios le prometió a Abraham. Eso es algo muy importante. La salvación de los gentiles no depende de lo que Dios le prometió a Abraham, porque eso ya estaba planeado desde muchísimo antes. Por eso dice la Escritura, como una personificación del mismo Dios, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. O sea, Dios ya tenía un plan de redención para los gentiles, que fue revelando poco a poco. Y por eso le dio la noticia de Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pero no es que nosotros dependamos de Abraham o del pacto abrahámico. No. Lo nuestro viene desde muchísimo antes. Solo que a Abraham se le dio esa revelación, por decirlo de alguna manera. Evangelio, hermanos, ustedes saben, significa la buena nueva. Y la buena noticia aquí de Dios para la humanidad siempre ha sido la salvación solo por fe, suscitada en el poder de su gracia. La salvación por obras, hermanos, no sería más que una noticia muy mala para la humanidad. Aquí, por supuesto, todas las naciones incluye por igual a judíos y gentiles, porque todos son justificados y bendecidos por la misma razón que Abraham fue justificado y bendecido: su fe, sola fe. De modo, como sigue diciendo, que los de la fe son bendecidos con el creyente
Abraham. ¿Sí? Nosotros somos bendecidos de la misma forma. Ahora, en el segundo lugar, hablemos de la prueba negativa del Antiguo Testamento. Ya hablamos de la prueba positiva. Yo creo que quedó claro cómo es que se recibe la justicia de Dios, ¿no? Cómo es que una persona es justificada delante de Dios. La prueba, Abraham, más claro que ninguno. Pero ahora hablemos de la prueba negativa del Antiguo Testamento, versículos 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahí viene la parte negativa. Pues escrito está, maldito, son palabras fuertes realmente, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Ahí es donde se confunden muchos, que piensan que bajo el antiguo pacto, ¿verdad?, podía haber la posibilidad de salvación por la ley, pero no. La ley no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Bueno, los judaizantes, hermanos, también defendían la necesidad de guardar la ley mosaica para salvarse. O sea, arrancaban con la circuncisión. Ellos decían, toda persona que quiera ser parte del pueblo de Dios, lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Circuncidarse. Ahora, ¿saben qué se sugiere? No, quizás algunos de pronto no lo captan, pero el solo hecho de que una persona se circuncidara en el sentido ritual, inmediatamente quedaban obligados a guardar la ley. O sea, quedaban bajo esa obligación. Y ese era el otro argumento de los judaizantes, precisamente. No solo que tenían que circuncidarse, sino que además tenían que guardar ¿qué? La ley mosaica para poder salvarse. Aquí también la simple secuencia de eventos del Antiguo Testamento debió haberles mostrado la necedad de dicha creencia. Hermanos, Abraham no solo fue declarado justo unos 14 años antes de recibir el mandato de circuncidarse, sino más de 500 años antes de que Dios revelara su ley a Moisés en el Sinaí. ¡Wow! O sea, que ¿quién se salva por las obras de la ley? ¿Y cómo fue salvo Abraham, Isaac, Jacob, José, entre otros innumerables creyentes antes de la ley? No necesitaron de eso para ser justificados delante de Dios. Por tanto, así como los judaizantes y sus víctimas en Galacia debieron haber sabido que la justificación es por fe y no por la circuncisión, como también debieron saber que no era por las obras de la ley. Sin embargo, oigan este comentario. Los rabinos antiguos tenían una convicción tan absoluta, o sea, estaban ellos en sí mismos, en su maldad, tenían una convicción tan absoluta de que la salvación solo podía ganarse por medio de guardar la ley, que trataron de probar que Dios de alguna forma había revelado su ley a los patriarcas y otros santos que vivieron antes de Moisés, y que esas personas alcanzaron el favor divino porque guardaron su ley. Oigan eso. Es verdad que la ley estaba antes de Moisés en cierto sentido. Estaba en la conciencia, en el corazón del hombre. Pero no fue por eso que ellos se ganaron el favor de Dios. En Abraham mismo tenemos
algunos ejemplos de cómo falló. Isaac, no se diga, Jacob, etcétera, etcétera. Así que no vengan a decir que fue porque ellos guardaron la ley. No, nada tiene que ver con eso. Ahora, como se sentían incapaces, los judaizantes, de contemplar siquiera la posibilidad de limitar la supremacía de la ley, para ellos la ley era lo máximo, los rabinos se esmeraron más bien en acomodar, oigan esto, se esmeraron, o sea, fue un esfuerzo voluntario. ¿En qué? En acomodar y reconstruir la historia y la enseñanza clara de la palabra de Dios. ¿Ustedes se imaginan hasta dónde llegaron? Eso sucede. Miren que esto de las herejías no es nuevo. ¿Se dan cuenta? Esto de las herejías no es nuevo. Porque las herejías precisamente en eso es que consisten, en acomodar sus ideas. Y si es el caso, y para eso tienen que acomodar y reconstruir muchas cosas de la palabra, lo hacen. Ahí tienen la Biblia de los testigos de Jehová, solo por poner un ejemplo, ¿no? Ahora, como es de esperarse, Pablo vuelve a devolverles la pelota, por decirlo de alguna manera. Después de mostrar lo que puede hacer la fe, Pablo ahora muestra lo que las obras no pueden hacer. ¿Qué puede hacer la fe? Alcanza la justicia de Dios. Ahora, como en los versículos anteriores, este argumento también está basado en el Antiguo Testamento. No estoy preguntando, es una afirmación. Este argumento también está basado en el Antiguo Testamento. Es como si Pablo estuviera preguntando, ¿no se dan cuenta de que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? O sea, ¿no pueden verlo de verdad? Esta pregunta debió haber dejado perplejos a los judaizantes, quienes a su vez habrían respondido algo así como: no sabemos nada de eso. ¿Cómo puedes hablar tantas necedades? ¿Cómo pueden estar bajo maldición los que dependen de las obras de la ley? Y es como si Pablo les volviera a preguntar: ¿acaso se les olvidó Deuteronomio, el último libro de la ley? Pues allá en Deuteronomio 27:26 está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pregunta, señores judaizantes, ¿quién de ustedes ha guardado la ley a esta medida desde la cuna, desde que nació? Es obvio el argumento. Están bajo maldición. Si dependen de las obras de la ley, están acabados. Una maldición es un juicio divino que trae como sentencia la condenación. Y era algo que los judaizantes parecían también obviar, a propósito seguramente. El apóstol subraya en esta cita el requisito específico de permanecer en todas, porque es que así dice Deuteronomio, en todas las cosas escritas, no en algunas, no en la mayoría. ¿En cuántas? En todas. En otras palabras, el hecho de que aquellos que confían en las obras de la ley están obligados a guardar todas las cosas contenidas en la ley, sin excepción alguna, significa que de forma inevitable están bajo maldición, porque nadie tiene la capacidad de permanecer fiel en cumplir todas las demandas de la ley divina y perfecta de Dios. Nadie. Recuerden el joven rico. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Qué bueno. Bueno, para empezar era mentira, nomás que el Señor pues no le respondió de esa manera. Pero era mentira porque si era un adúltero, era un mentiroso, era un asesino, que no sabía, esa era otra cosa, ¿no es cierto? Pablo confesó su propia incapacidad para guardar la ley, aún como fariseo devoto.
Y no solo eso, incluso como creyente. En Romanos 7:10 dice, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cómo puede ser eso? La ley, sí, porque Pablo luego lo explica, la ley de Dios es buena, el mandamiento de Dios es santo, justo y bueno, pero el problema no está en la ley es perfecta, el problema está en mí, que yo no puedo someterme a ella. Y por eso el mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿cómo? Para muerte. Y como digo, incluso como creyente, versículo 25 de Romanos 7, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si los hombres en su orgullo insisten en vivir, y esto es importante, hermanos, a propósito, este comentario de Pablo en Romanos 7, porque, hermanos, nosotros, mientras estemos vestidos de este cuerpo de muerte, vamos a estar en lucha continua con el pecado. No vamos a poder liberarnos de él. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que partamos. ¿Saben qué significa esa exclamación de Pablo ahí mismo en Romanos 7 cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe qué está de alguna manera exclamando el apóstol allí? Está exclamando por el día de su muerte. Eso era lo que deseaba en realidad el apóstol, ser libre de ese cuerpo de pecado. Ahora, si los hombres en su orgullo insisten en vivir conforme a la ley, esa es la otra, porque hay muchos que aceptan la justificación por la fe. Ahí estamos de acuerdo. Pero en una santificación más de obras. O sea, y ese es un punto, bueno, ahorita no tengo tiempo, pero ¿cuál es la relación del creyente con la ley moral de Dios? Eso es importantísimo tenerlo claro. ¿No es cierto? Porque, hermanos, nosotros no podemos ser orgullosos y decir que bueno, ok, Él nos justificó por la fe, pero ahora nosotros perseveramos por las obras. Eso, hermanos, es un acto de orgullo y engreimiento, aún siendo creyentes, aún siendo creyentes. Los judíos legalistas, sí, tenían celo de Dios, dice Pablo en Romanos 10 del 2 al 4. Tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Y por qué dice Pablo eso? Porque ignorando la justicia de Dios, oigan lo que dice, los judíos estaban ignorando algo muy importante. Los judíos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿ven? A propósito estaban ignorando esa justicia divina para establecer la de ellos, una justicia de obras. No se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es que hagas el bien. ¿Eso dice Pablo? Porque el fin de la ley es que seas una buena persona. ¿Eso dice Pablo? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que obra, ¿sí? A todo el que hace lo bueno, para justicia a todo el que cree. Realmente se habían perdido los judaizantes. Y yo sé, lo he dicho otras veces y vuelvo y lo repito, quizás el problema ahora mismo no sea el judaísmo. Ese es el contexto de la carta y por eso lo tengo que llevar así. Pero hay muchas otras formas en que aún pueden ustedes seguir viviendo como esclavos, no teniendo que. Puede que aún estén siendo esclavos de alguna práctica, de algún tipo de, vamos a decir, de rito.
En consecuencia, hermanos, se mantenían por ignorancia bajo la ira de Dios y no bajo su bendición, ya que no podían vivir conforme a la ley ni podían someterse. Ahora, Pablo recuerda a sus lectores la enseñanza acerca de cómo Dios justifica. Y dice, el hecho de que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá. Eso es evidente, eso es claro, como lo enseña el Antiguo Testamento en Habacuc 2:4. ¿Sí? Ahora, el pasaje de Deuteronomio, que vimos hace un momento, de Deuteronomio 27, prueba que la justificación no puede ser por la ley. Yo creo que eso ya está claro, ¿verdad? El pasaje de Habacuc, que es el otro que cita Pablo, prueba que debe ser por la fe. ¿Ven cómo eso ya estaba claro desde el Antiguo Testamento? Los métodos de la ley y la fe se excluyen mutuamente. Vivir por la ley es vivir por el esfuerzo individual y lleva de manera inevitable al fracaso, la condenación y la muerte. A eso lleva el vivir por la ley. Otra vez, no porque la ley sea mala, sino el problema está en nosotros. Y por eso hay fracaso, condenación y muerte. Ahora, vivir por la fe es dar respuesta positiva a la gracia de Dios y conduce a la justificación y la vida eterna. Mis hermanos, como veremos en una próxima predicación, el propósito de la ley nunca fue justificar al hombre. Nunca. No había tal cosa. Era imposible, porque no hay uno solo que la pueda cumplir. Con otra cita del Antiguo Testamento, en Levítico 18:5, Pablo aplica otra vez las escrituras al engaño de los judaizantes, mostrándoles que la salvación por hacer y por creer son objetos de exclusión mutua. No pueden ser las dos cosas. No puedes empezar por la fe, como dice Pablo más adelante aquí en Gálatas, y terminar por las obras. ¿Oyeron eso? No se puede así. Empezamos por la fe, vivimos por la fe y vamos a terminar por la fe. Eso sí amerita un amén, es verdad. Y la ley, dice el mismo texto, no es de fe. O sea, se excluyen. Sino que dice, el que hiciere estas cosas, la ley, vivirá por ellas. La misma ley escrita de Dios advierte sobre el peligro de tratar de vivir conforme a su parámetro. Esto es interesante. La misma ley escrita de Dios advierte sobre el peligro de tratar de vivir conforme a su parámetro, que es la perfección divina. Si uno confía en las obras de la ley como medio de salvación individual, es necesario que viva por ellas a la perfección, señores judaizantes. Ok, ustedes dicen que es por la ley, vamos a hacerle el examen. ¿Quién lo pasó? Jesús señaló esta misma verdad en el Sermón del Monte y así destruyó el fundamento mismo del judaísmo legalista. Debido a que la norma de Dios es la perfección, en Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A ver, ahí les dejo esa. Él ya había dejado claro, el Señor Jesucristo en el mismo Sermón del Monte, que la norma de perfección de Dios incluye la perfección y la virtud internas, no tan solo la conducta externa respetable. Tú dices que no eres infiel a tu esposa porque no has salido con alguien más, o tú dices que no has matado a nadie porque no le has quitado la vida a otra persona. Bueno, a aquellos que aparentaban piedad afirmando que nunca habían cometido un homicidio, Jesús les dijo en Mateo 5:22, yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Inocente o culpable? Y a los que afirmaban que nunca han cometido adulterio les dijo en el 28,
Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón, inocente o culpable. Exactamente. El mensaje es el mismo, tanto en Deuteronomio como en Habacuc y en Levítico. El mensaje es el mismo. La perfección no permite excepción alguna ni falta por mínima que sea. La perfección no admite eso. Tiene que ser perfecto, intachable. Transgredir la ley en un punto equivale a transgredirla toda, como dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, como vino el hombre rico, sí, según, ¿no? Pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todo. Miren, no importa qué tan fuerte sea una cadena, vamos a pensar, que está sosteniendo un buque. Un solo eslabón, uno solo que se quiebre, es suficiente para que el buque se vaya río abajo. Pero yo no rompí todos los eslabones. No, uno solo es suficiente para quebrar toda la ley. ¿Se dan cuenta? Y ahora, pero mucho más breve, hablemos de la esperanza positiva en Jesucristo. Ya hablamos de la prueba positiva, que es que la justicia se obtiene únicamente por la fe, de la misma forma que nuestro padre Abraham. La prueba negativa es que por las obras de la ley nadie será justificado para con Dios. Pero aquí vamos a terminar con una esperanza positiva en Jesucristo, versículos 13 y 14. Cristo, gracias a Dios por Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa es la mejor de todas las noticias. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pablo regresa al aspecto positivo y recuerda a los creyentes judíos en Galacia el hecho de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque Él mismo fue hecho por nosotros maldición. ¿Vieron eso? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿cómo? Haciéndose Él maldito. Yo recuerdo hace un tiempo había una persona que no le gustaba escuchar eso. ¿Cómo puede ser que Cristo en ese momento fuera un maldito? ¿Saben por qué? No porque, ya saben, él pecara ni nada de eso, pero fue porque en ese momento estábamos usted y yo ahí. Por eso fue un maldito. La obra sustitutoria de Cristo. Él tomó nuestro lugar. Él se bebió hasta la última gota todos nuestros pecados. Piensen ustedes, todos sus pecados. Hay algunos que ni siquiera saben que son conscientes de sus pecados. Bueno, todos esos pecados se los bebió Cristo hasta lo último. Y al tomarse esos pecados sobre sí mismo, ¿qué ocurrió? Esto que dice el texto: cayó bajo maldición. Cayó bajo maldición. Fue hecho por nosotros maldito.
Cristo, hermanos, justifica a los que creen en Él mediante su compra con el pago de su esclavitud al pecado. Wow, el amor de Dios, el amor de Cristo. ¿Ustedes se imaginan? Dios no tenía ninguna necesidad de nosotros, ¿saben? Él nos hubiera podido mandar a todos al infierno y seguir siendo santo, justo y bueno. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Si nos mandara a todos al infierno, eso sería santo, justo y bueno, porque es lo que todos merecemos. Pero Cristo nos compró. O sea, ¿se imaginan? Pagó el precio del rescate, porque eso significa la palabra redimir. Significa rescate mediante la compra, mediante el pago de un precio. Cristo nos compró a precio de sangre. El precio que se pagó, como dice, fue la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, la maldición de la ley, hermanos, fue el castigo demandado, porque ningún hombre podía dejar de transgredir sus exigencias. Eso ya quedó claro. Pero Cristo tomó sobre sí la maldición como un sustituto por los pecadores y se convirtió por nosotros en maldición al morir crucificado. No sé, algunos recuerdan aquí, una vez que vino un profesor y dio una clase, me gustó mucho cómo lo ilustró, porque realmente fue lo que ocurrió, ¿no?, con Cristo, de cómo en el antiguo templo, cuando se ofrecían los sacrificios, la persona que ofrecía el sacrificio ponía sus manos sobre el cordero que iba a ser inmolado. ¿Recuerdan? De esa forma, vamos a decir, está simbolizando que su pecado, su culpa y su castigo se transfieren ¿a quién? Al cordero que va a ser sacrificado. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Cristo. Al creer nosotros por la fe, es como que pusimos nuestras manos sobre Cristo para que nuestro pecado, nuestra culpa y nuestro castigo fueran sobre Él, para que ya sobre nosotros no venga la condenación. Cristo tomó sobre sí la maldición como un sustituto por los pecadores y se convirtió por nosotros en maldición al morir crucificado, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Ahora, una aclaración aquí. Jesús no fue hecho, así como en el judaísmo, no era que alguien se hacía maldito por el hecho de morir en un madero, sino que moría en el madero porque era un maldito. ¿Ven? No es como de pronto a veces la lógica nos quiere engañar. No. Murió en un madero porque era un maldito. Bueno, Jesús no fue hecho por nosotros maldición a causa de haber sido crucificado. No, eso no fue lo que lo hizo maldito a Él, sino que cayó bajo maldición al cargar sobre sí el pecado de todos nosotros, que es diferente. Y eso fue lo que lo llevó al madero. 1 Pedro 2:24, Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mis hermanos, esta es la mejor noticia del mundo. Lamentablemente, muchos no lo aprecian lo suficiente. Muchos quizás saldrán de aquí, así como salen, dándoles la espalda al edificio. Quizás algunos saldrán dándole la espalda a Cristo. Y saben, el problema es este, porque si Cristo no tomó tu pecado, tu culpa y tu castigo,
Si Él no se hizo maldito por ti, entonces tú eres el maldito. Y entonces tu pecado y tu culpa te van a llevar a una eterna condenación por los siglos de los siglos. Y rápidamente para terminar, el sacrificio de Jesús fue total e interracial. ¿Cómo así? Dice el último versículo: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por parte del hombre, la maldición es revocada por la fe. Por su parte y en su gracia, vuelvo y repito, por parte del hombre la maldición es revocada por la fe, la cual Dios por su parte y en su gracia cuenta como justicia a favor del creyente. Es así, mis hermanos. Y el río de bendición divina empieza a correr a medida que el manantial de la gracia de Dios empapa al creyente. Estoy refiriéndome precisamente a esa obra de Jesucristo. Jesucristo llevó la maldición, afirma Pablo, para traer la bendición que le dio a Abraham. Y esto nos incluye a nosotros, como dice el texto, para que la bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? A todos los gentiles. Pero ¿cómo es que nos alcanza la bendición de Abraham? Por Cristo. Por Cristo. La salvación tiene el propósito de traer la bendición al mundo. Todo lo que Dios deseó y prometió a Abraham en cuanto a la salvación y sus beneficios habría de extenderse a todas las naciones. Y se añade la cláusula, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Sí, mis hermanos, es por fe que el Espíritu mora en nuestro interior y como garantía de la salvación con poder de lo alto. Toda bendición divina se hace realidad por la fe que justifica. Implica también renunciar a uno mismo, despojarse de toda confianza en las obras y méritos propios. Como los israelitas que eran perseguidos por el ejército del faraón y se encuentran con el Mar Rojo, un obstáculo insuperable. Se sintieron incapacitados. Bueno, al ver que la justicia de Dios les persigue y el juicio de Dios les espera, tienen que darse cuenta que su única esperanza está en la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, la fe que justifica, termino con esto, la fe que justifica no tiene que ser una fe, vamos a decir, desde el punto de vista del hombre, no tiene que ser una fe grande. ¿Qué dijo el Señor? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Bueno, eso es solo algo comparativo. Pero el punto es que debes tener fe verdadera, fe genuina. La fe verdadera, hermanos, que trae como resultado la salvación del hombre. Eso es lo que debes tener. Trae como resultado la salvación y gloria a aquel que salva. Porque ya está claro, no es por las obras de la ley, sino por la sola fe. Mis hermanos, yo espero con la ayuda del Señor que hayamos quedado claros precisamente en cuanto a cómo las Escrituras nos enseñan esta hermosa doctrina de la justificación desde el Antiguo Testamento. Ahí lo vimos, claro. Y cómo ahora esa doctrina es una realidad en cada creyente que abraza a Jesucristo. Y como dije hace un momento, si no eres creyente, estás en un grave peligro, porque estás bajo maldición. Oremos. Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, gracias te damos por este tiempo, por esta hora, que nos has permitido reflexionar en tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nuevamente nos hablas, te haces presente como lo has prometido. Señor,
Te rogamos para que selles estas verdades en nuestros corazones, nos des la fe. Eso es, Señor, lo que necesitamos, fe, para creer en ti, para creerte a ti, Señor. Concédenosla, oh Dios, por amor de tu nombre y para alabanza de tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en Jesucristo. Amén.